Nuestro prota Souta, el único superviviente de un accidente aéreo, deambula por el bosque buscando agua para beber. Al parecer, también había perdido a sus padres en el accidente aéreo. Cuando su cuerpo finalmente cede y empieza a perder el conocimiento, aparece un soldado de las fuerzas especiales con un parche en el ojo y le pregunta si quiere vivir. Cuando responde que sí, el hombre le deja claro que se enfrentará a una vida rigurosa de batalla que le hará arrepentirse de no haber muerto aquí. Mientras el hombre intenta rescatarlo, sus hombres intentan detenerlo, diciendo que están en medio de una misión y que recoger basura como él solo sería un estorbo. Pero el hombre se enfurece y les grita, diciéndoles que no recibe órdenes de gente más débil que él. Así fue como Gusu Kywache, el capitán, se convirtió en el padre adoptivo de Souta. Cuando regresan a la base, Gusu le entrega a Souta un revólver y le dice que ahora es suyo. Le explica a Souta que tiene que vivir y morir con él, pero sabe que la muerte aún está muy lejos para él. Gusu le da algo de comida y agua y le dice que cuando termine de comer, se convertirá en un guerrero, tomándolo por sorpresa. Después de la comida, Gusu revela su plan de entrenar a Souta sin descanso y convertirlo en un guerrero de pleno derecho en solo 5 años. Gusu es un profesional del combate que dirige operaciones de guerrilla en todo el mundo. Tal como dijo, Gusu comienza a someter a Souta a varias y rigurosas sesiones de entrenamiento. Le ha enseñado artes marciales y a manejar todo tipo de armas también. Antes de darse cuenta, se había vuelto tan fuerte que nadie en la unidad se atrevía a tratarlo como basura nunca más. Un día, durante el entrenamiento con su viejo, Souta derriba a un jabalí de un solo disparo de francotirador y finalmente lo lleva de vuelta a la base. Al enterarse de su hazaña, el resto de los hombres de la unidad se maravillan de su innegable talento, ya que solo tiene 10 años. Algunos incluso comentan que podría tener más talento que el capitán, de quien se rumorea que puede dispararle al ojo derecho de un ciervo a 1 kilómetro de distancia. 12 años después, en un campamento enemigo, se ve a los operarios hablando de la aparición de un cierto mercenario peligroso llamado Crimson. Según ellos, se rumorea que Crimson es un maestro francotirador que puede dispararle al ojo izquierdo de un mosquito a 2 kilómetros de distancia. Con alguien así en su contra, se dan cuenta de que podrían estar acabados. Uno de los reclutas que no cree que tal cosa sea posible no está de acuerdo con el rumor, pero entonces sucede lo inesperado. Una bala de francotirador se le incrusta en el cráneo de la nada, sembrando el pánico en todo el campamento. Al parecer, se encuentran en lo profundo del territorio de su ejército, por lo que creen que no hay forma de que un enemigo se infiltre. De repente, se produce otro disparo, y esta vez el general muere. Mientras tanto, Crimson, que resulta ser Souta, es visto pasándoselo bien en un rascacielos lejano mientras aniquila a todo el campamento. Le habían dado la misión de matar al general y causar el máximo daño a la unidad por 50.000 euros. Cuando decide volver para informar a su viejo, una unidad enemiga cercana lo ve y comienza a cargar contra él de inmediato. Entonces se ve obligado a sacar su revólver para encargarse de ellos. Al ver el revólver, los hombres se burlan de él, llamándolo novato, pero pocos saben de las 3 ventajas que el revólver tiene sobre otras armas. En primer lugar, no se atasca. En segundo lugar, puede usar balas de gran calibre con alto poder de penetración. Y en tercer lugar, ha recibido la protección divina de la diosa del campo de batalla. Con solo 3 disparos, Souta impone su dominio y aniquila a toda la unidad. Luego es rescatado de la escena por Gusu en un helicóptero. En el helicóptero, Gusu lo felicita por matar a su tercer general en la guerra, pero anuncia que tiene una nueva misión en la que se espera que Souta vaya a Japón. Como era de esperar, Souta asume que probablemente sea una misión de asesinato que involucre al primer ministro o a alguien de alto calibre. Pero el viejo lo interrumpe, diciéndole que va a enseñar en un prestigioso instituto. Como Souta habla 5 idiomas con fluidez, Gusu le dice que su misión será infiltrarse en el instituto como profesor de inglés. Poco después, se le prepara una identificación falsa donde se le da un nombre encubierto. Luego sube al avión hacia Japón, preguntándose qué tipo de obstáculos encontrará esta vez. Al llegar a Japón, Souta se detiene a comprar algo de comida en una tienda de conveniencia. Está bastante impresionado por el sabor, el empaque higiénico y, lo más importante, el bajo costo. Pero lo que más le llama la atención es lo pacífico que parece el lugar. Mirando a su alrededor, todo lo que ve son personas en citas, de picnic, o simplemente divirtiéndose en general. Entonces se pregunta qué misión podría estar esperándolo en un país tan pacífico. Después de comer, Souta se dirige a la casa de seguridad que le prepararon.
Al llegar a una zona residencial de clase alta, encuentra su apartamento en un rascacielos y queda impresionado con las vistas. El apartamento también resulta estar cerca del instituto al que ha sido enviado a enseñar. Cuando entra, Souta nota algo inusual, pero decide sentarse de todos modos. Poco después, un hombre se abalanza sobre él por la espalda con un cuchillo. Gracias a su aguda capacidad de observación, Souta puede detectarlo a tiempo. Coge una botella de agua y se la lanza al hombre para interrumpir su campo de visión. Luego le da un puñetazo directo en la cara, para sorpresa del hombre. Sin rendirse, el hombre todavía intenta un golpe completo, pero Souta lo esquiva fácilmente y le quita el cuchillo. Al ver sus habilidades físicas en persona, el hombre confirma que es el rumoreado Crimson. Souta entonces agarra al hombre por el cuello preguntándole quién es. El hombre se rinde fácilmente, afirmando que debe haberse sobreestimado al pensar que podría vencer al legendario Crimson solo. Souta, sintiéndose engreído, le dice que la próxima vez debería venir con un equipo de 5. De repente, una joven aparece detrás de él con una pistola apuntando a su cabeza, ordenándole que no se mueva. Souta, que no parece ni un poco sorprendido, le dice casualmente que el martillo no está amartillado, haciendo que ella se ponga nerviosa. Luego se da la vuelta y agarra el cilindro en un instante, diciéndole que tenga más cuidado la próxima vez. La mujer le agradece el consejo, pero le dice que no lo necesitará, ya que todo lo que están aquí para hacer es proporcionarle apoyo de retaguardia. Luego se presentan oficialmente como Ultime y Mei Ling. Ultime se infiltrará en la academia como profesor de arte para apoyar a Souta y ayudarlo a adaptarse a la cultura. Mei Ling, sin embargo, se infiltrará como una de las estudiantes para brindar apoyo igualmente desde las sombras. Souta revela entonces que había sentido su presencia en el momento en que entró y que solo había esperado para ver de qué estaban hechos. Les pregunta si hicieron su ataque a propósito tan torpe solo para ponerlo a prueba, pero el ánimo del dúo se desmorona, ya que realmente estaban dando lo mejor de sí. Cuando le preguntan si tiene alguna pregunta, Souta pregunta cómo Mei Ling cree que puede aparentar ser una adolescente cuando claramente está en sus 20s, enfadándola en el proceso. Ella explica que, como su piel es impecablemente suave, no destacaría realmente entre las chicas de instituto japonesas. Ultime interrumpe, diciéndole que deje de elogiarse a sí misma, y ella acaba estallando de nuevo. El dúo decide más tarde informar a Souta sobre la misión. El objetivo es infiltrarse en la academia para proteger a Sakurako Kujo, la hija del presidente de una corporación militar global que asiste al instituto. Resulta ser una corporación militar japonesa oculta conocida por desarrollar equipamiento de guerra, desde cohetes hasta municiones. Se dice que la corporación utiliza países vecinos como desvíos para evadir los principios de exportación de armas del país, lo cual no era un problema mientras se limitara a Occidente. Pero recibieron informes de que el presidente Kujo había comenzado a canalizar los productos hacia países comunistas, lo que eventualmente llevaría a la destrucción del mundo. Dado que organizaciones de todo el mundo están ahora interesadas, es muy probable que intenten usar a su hija como palanca contra él. Por eso contrataron a alguien tan hábil como Souta para vigilarla y protegerla de estas personas desconocidas. Se espera que Souta también engatuse a Sakurako para obtener información sobre la exportación de armas y así superar a las otras fuerzas, pero eso sería un problema serio ya que el tipo no tiene nada de labia. Mei Ling comenta entonces que su apariencia majestuosa y despreocupada debería ser capaz de hacer que ella se enamore de él de forma natural. Al día siguiente, siguiendo la información que ha recibido sobre el objetivo, Souta sube a un autobús donde se encuentra con Sakurako. Cuando el autobús arranca, Souta nota que Sakurako actúa de forma extraña, así que asume que probablemente tiene fiebre o algún tipo de virus. Cuando se comunica con el resto del equipo a través de este dispositivo de comunicación oculto preguntando si debe enviarla a casa, le señalan que no está en posición de hacer eso aún extraña. Ultime, que está monitoreando todo el incidente con un dron de vigilancia, señala que más que fiebre, Sakurako simplemente está avergonzada. Al parecer, está siendo acosada por un hombre mucho mayor y pervertido por detrás en el autobús. Souta se da cuenta entonces de que esto probablemente también forma parte de su deber de protección. Después de manosear su trasero lo suficiente, el hombre, sin embargo, decide ir más allá y tocarle los pechos, así que Souta interviene. Como el caballero de brillante armadura que Sakurako deseaba, Souta agarra el brazo del hombre y se lo retuerce hasta casi el punto de ruptura, haciendo que grite de dolor. Después de reprender al hombre, Sakurako le agradece a Souta por ayudarla, y él le resta importancia.
Luego le dice que necesita defenderse, ya que no recibirá ayuda así en un campo de batalla. Al oír su construcción de frase cursi, Ultime y Meiline se preguntan si Souta realmente nunca ha hablado con una chica antes. Poco después, el autobús hace una breve parada, así que el hombre sale corriendo y empieza a huir. No queriendo que escape, Souta lo persigue y finalmente lo alcanza en un callejón abandonado. Cuando el hombre se da cuenta de que no puede correr más, saca una pistola paralizante y amenaza con usarla en Souta si se acerca. Para su sorpresa, Souta le agarra la mano antes de que se dé cuenta y lo estrella contra el suelo en menos de un segundo. Luego le dice a Ultime que contacte a la policía. Ultime parece estar en contra de la idea, ya que se supone que están encubiertos, pero cuando Souta le recuerda que es un asesino, acepta. Después de encargarse del asunto, Souta llega al instituto y se da cuenta de cuánto tiempo ha pasado. Como la policía lo había retrasado intensamente después de entregar al acosador, no había nada que pudiera hacer al respecto. Ultime le ordena que se presente al director de inmediato, pero se queda de piedra al descubrir que Souta ni siquiera sabe lo que es un director. Como fue criado por guerrilleros sudamericanos, nunca asistió a nada parecido a una escuela. Sin embargo, Meiling, que ya se ha instalado en su clase, le explica a través de su propio dispositivo de comunicación discreto que un director es como un coronel en el entorno escolar. Al oír eso, Souta se da cuenta de lo importante que debe ser esa persona. Se dirige a la oficina de inmediato para presentarse oficialmente. Cuando llega allí, se sorprende bastante, ya que la persona que conoce no parece un coronel en absoluto. El director le da una cálida bienvenida y comenta su buena apariencia. Mientras Souta intenta averiguar en qué habilidades se especializa el director, el anciano mete la mano en el bolsillo de su pecho para buscar algo. Souta asume inmediatamente lo peor, así que también echa mano a su pistola. Afortunadamente, Ultime y Meiline pueden detenerlo a tiempo de causar un gran caos. De su bolsillo, el director saca una tarjeta de visita japonesa, que le entrega. Souta acepta la tarjeta de visita de todo corazón mientras el director se presenta oficialmente ante él. Él también se presenta y se disculpa por llegar tarde, pero el director le dice que no se preocupe por ello. Souta está bastante sorprendido por la benevolencia del anciano, porque en el ejército, una ofensa tan grave llevaría a un consejo de guerra. El anciano explica entonces que recibió un informe de la policía sobre la situación que manejó, por lo que lo elogia por su acto valiente. Luego asigna a Souta como tutor asistente de la clase 2B, a la que asisten Sakurako y Meiline. Al salir de la oficina, Souta se refiere accidentalmente al director como coronel, tomando al anciano completamente por sorpresa. De camino al aula, Ultime se ve obligado a confirmar que la única arma que Souta lleva es su revólver. Cuando Souta finalmente llega a la entrada de la clase, Meiline le indica que entre y se asegure de actuar como un profesor. Souta abre entonces la puerta y se prepara para enfrentarse a un obstáculo que nunca antes ha enfrentado, los estudiantes. Al entrar en el aula, Souta atrae la atención de los estudiantes por muchas razones. Mientras que las chicas se derriten por su aura y su buena apariencia, los chicos, sin embargo, están visiblemente decepcionados porque el profesor resultó ser un hombre. Las chicas inmediatamente comienzan a bombardearlo con preguntas que van desde su comida favorita hasta el tipo de mujeres con las que sale. Meiline sabía que Souta iba a ser popular entre los estudiantes, pero ni siquiera ella esperaba este nivel de atención. Afortunadamente, Sakurako, el objetivo, resulta estar entre las chicas que lo adulan. Cuando Meiline se entera, se lo comunica discretamente, diciéndole que encuentre una manera de usarlo a su favor. Pero antes de eso, Souta todavía tiene que presentarse a los estudiantes. Frente a los estudiantes, Souta habla con una voz muy tranquila, presentándose como su tutor asistente y nuevo profesor de inglés. También menciona específicamente que puede hablar 5 idiomas diferentes, pidiendo a quien esté interesado en aprender que venga a verlo durante el recreo. Como era de esperar, las chicas ceden a su encanto, expresando abiertamente cuánto les gusta. Mientras tanto, un estudiante que está enamorado de Sakurako se ve radiante de celos al verla sonrojarse ante el nuevo y atractivo profesor. La tutora parece bastante impresionada por sus cualificaciones también. Cuando ella le pregunta cuáles son sus aficiones, Souta piensa en disparar como francotirador, pero sabe que no puede decirlo. Entonces afirma que su principal afición es el entrenamiento con pesas, despertando aún más el interés de los estudiantes. Sin embargo, un estudiante en particular, de aspecto tosco, arde con tanto odio y celos. Al parecer, él también les había dicho a sus compañeros que su afición era el entrenamiento con pesas, pero solo se rieron de él.
Verlos dar un tipo diferente de reacción al atractivo profesor se vuelve demasiado insoportable para él. Envuelve un trozo de papel enorme y se lo lanza al profesor con una fuerza inmensa, decidido a hacerle perder algunos puntos de aura. Para su sorpresa, Souta, que ya se había dado la vuelta, atrapa el papel justo antes de que toque la parte posterior de su cabeza. Luego, casualmente, lo deja caer en la papelera, haciendo que las chicas se emocionen aún más. Durante el recreo, las chicas se dispersan por el instituto en busca de Souta, pero no parecen encontrarlo en ninguna parte. Como las otras estudiantes, Sakurako también quiere hablar con Souta, pero por asuntos más personales. Cuando Meiline se entera de esto, contacta a Ultime, preguntándole si tiene a Souta bajo vigilancia, ya que ella tampoco puede encontrarlo. Después de buscar un rato, Ultime lo encuentra, pero no en una condición pacífica, así que alerta a Meiline sobre ello. Ambos corren entonces al lugar para averiguar qué está pasando. Mientras tanto, detrás de uno de los edificios del instituto, Souta se reúne con uno de los estudiantes que lo había invitado a salir para discutir asuntos sobre Sakurako. Al ver al estudiante con un bate de béisbol, se confunde y le pregunta si está en el club de béisbol. Molesto, el estudiante responde que está en el club de irse a casa. Despistado como siempre, Souta se confunde aún más y pregunta si tal club realmente existe, haciendo que el estudiante pierda más la paciencia. El estudiante entonces le dice que no le gusta por la forma en que Sakurako lo mira, hipnotizada. Souta responde que no sabe cómo lo ve ella, pero que se retirará ya que no tiene intenciones de jugar al béisbol. Así sin más, el estudiante estalla y se abalanza sobre él con el bate, declarando abiertamente sus intenciones de aplastarle la cabeza a Souta. Cuando da el primer golpe, Souta lo esquiva fácilmente y le dice que está fuera de alcance. El estudiante se enfurece y da un par de golpes más, pero Souta sigue dándole lecciones sobre cómo golpear correctamente mientras los esquiva. Finalmente se cansa de jugar, así que deja al estudiante inconsciente con un suave golpe de palma en la frente. Ultime y Meiline llegan entonces a la zona y se quedan atónitos al ver que, aparte de la montaña rusa de eventos anterior, Souta también ha golpeado a un estudiante en su primer día. Poco después de golpear al estudiante, Souta lo carga sobre sus hombros hasta la enfermería del instituto. Caminando por los pasillos, los estudiantes presentes se asombran al presenciar lo que está sucediendo. Algunos estudiantes identifican al alumno como el delincuente de la clase 2B y asumen que probablemente se lastimó haciendo el tonto. Sin embargo, las estudiantes de alrededor se preguntan quién es el profesor atractivo. Ultime y Meiline, que lo acompañan, intentan restarle importancia a la situación, anunciando a los estudiantes que el delincuente simplemente se cayó y se desmayó. Cuando llegan a la enfermería del instituto y colocan al delincuente en la cama, Meiline le pregunta si tiene idea de la situación en la que los acaba de meter. Souta responde que es similar a la vez que intentó derribar a su viejo y le patearon el trasero. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo lejos que está Souta de una vida normal. De repente, el enfermero llega con el director, jadeando fuertemente. Habían recibido informes de numerosos estudiantes sobre la situación, así que tenían que verificarlo. Mientras el enfermero comprueba su estado, el director pregunta qué pasó. Meiline responde inmediatamente que el estudiante había resbalado con una cáscara de plátano y se había desmayado al golpearse la cabeza contra el suelo. Explica que Souta casualmente lo encontró en esa condición, así que lo había llevado él solo hasta la enfermería. El enfermero interrumpe diciendo que la herida no parece de película causada por una cáscara de plátano y que no pueden engañarlo. El viejo comienza un aburrido discurso sobre cómo ha sido enfermero durante 40 años y cómo también tiene un cinturón negro en karate. Luego concluye afirmando que el estudiante parece haber sido golpeado con un golpe de palma por alguien. Se vuelve hacia Souta y lo acusa directamente, ya que parece alguien con conocimientos de artes marciales. El director, sin embargo, no puede creer la acusación, pero espera pacientemente a que Souta lo niegue. El viejo, sin embargo, insiste, diciéndole a Souta que confiese antes de que el estudiante despierte. Viendo lo mal que se están poniendo las cosas, Meiline se comunica discretamente con Souta, diciéndole que no es momento para estar tranquilo, ya que realmente podría ser despedido si se descubre la verdad. Sin embargo, Souta simplemente responde que no hay necesidad de entrar en pánico, ya que sabe que no se convertirá en un gran evento. Además, cree que aún podrá proteger al objetivo incluso si lo despiden. De repente, el estudiante se despierta gritando y comprobando si sigue vivo. Poco después, reconoce el entorno como la enfermería del instituto. Cuando el enfermero le pregunta si Souta fue el responsable de lo que le pasó,
considera delatarlo pero decide callarse por alguna razón. El anciano interpreta su silencio como intimidación, así que procede a llamar a la policía para denunciar el caso como agresión. Pero para su sorpresa, el estudiante lo detiene. Luego le dice que se lesionó al caerse y que no deberían hacer un escándalo por ello. El enfermero cree que está mintiendo, así que intenta presionar más, pero el estudiante estalla y lo llama viejo desdentado, pidiéndole que se meta en sus asuntos. Como era de esperar, la ira del viejo se desvía del incidente real y se dirige a la grosería del estudiante. Mientras el delincuente pasa junto a Souta, le susurra que le hará pagar por lo que le hizo. Gracias al comportamiento indisciplinado del delincuente, el equipo logra calmar la situación, por lo que pueden irse de rositas. Mientras salen, Souta menciona casualmente lo similares que son los delincuentes a los mercenarios en el aspecto de mantener su reputación. Había apostado a que el delincuente no querría que se supiera que un nuevo profesor del instituto le había dado una paliza. Al oír esto, Ultime y Meiline quedan bastante impresionados al confirmar que Souta no es un mercenario ordinario. El equipo decide entonces reanudar su deber de proteger a su princesa. De camino, Meiline hace un chiste malo, comparando su misión con la de los hermanos Mario. Pero como era de esperar, Souta no lo entiende. Mientras tanto, se ve a un estudiante sospechoso acosando a Sakurako mientras piensa para sí mismo que todo lo que tiene que hacer es capturarla, y entonces el mundo podrá ser suyo. El equipo finalmente encuentra a Sakurako cambiándose los zapatos frente a los casilleros del instituto, así que se dan cuenta de que está a punto de irse a casa. Ultime, sin embargo, expresa sus preocupaciones sobre la inusual cultura japonesa de cambiarse de zapatos cuando el instituto claramente tiene personal de limpieza. Pero Meiline se burla de él por ello, llamándolo ignorante. Ambos se ensarzan entonces en una pelea y empiezan a insultarse. Mientras Sakurako sale, Souta nota algo inusual, así que le ordena a Ultime y Meiline que se queden quietos. Luego señala el hecho de que mientras los otros estudiantes se van, un estudiante en particular parece estar quieto en el vestuario. Peor aún, está parado justo detrás del casillero de zapatos de Sakuraka. Mientras tanto, se ve al estudiante haciendo una mirilla debajo del casillero para poder tomar fotos de Sakuraka sin que nadie sospeche. Mientras Souta intenta llamarlo, el estudiante espeluznante toma sus zapatos de interior y comienza a olerlos como si su vida dependiera de ello. Al ver esto, aunque Sakuraka sigue sospechando, los otros dos entienden la situación, así que le piden que deje en paz al estudiante. Le explican que el estudiante es simplemente un pervertido, conocido popularmente en japonés como un hentai. Como era de esperar, aunque el término hentai se ha convertido en un término entendido globalmente, Souta todavía no tiene ni idea de ello. Mientras el extraño estudiante huele los zapatos, se imagina a sí mismo en una situación pervertida donde Sakuraka era una dominatrix y él su esclavo. Ulaine le explica al perplejo Souta que solo hay un grupo de personas mentalmente desequilibradas que roban las cosas de la gente y las usan para fantasear con ellas sin hablarles realmente. Souta, sin embargo, se niega a creer que exista alguien tan raro. Él cree que el chico tiene un motivo, así que decide que va a interrogarlo directamente. Cuando Souta se va, Meiline se pregunta si estará bien, pero Ultime le pide que lo deje en paz, ya que necesita experimentar cosas como esta para entender mejor el mundo. Luego le indica que vaya tras Sakurako e intente hacerse amiga de ella para facilitar las cosas. Meiline entonces se va, dejando que Ultime maneje la situación con Souta para que no se salga de control. Mientras el estudiante espeluznante camina a casa, mirando las fotos que tomó de Sakurako antes, Souta aparece detrás del disfrazado y le pone una bolsa de plástico en la cabeza. Luego le ordena que coopere con él si quiere salir vivo de esta. El estudiante coopera, así que Souta lo lleva a un almacén abandonado donde lo ata a una silla. Luego interroga al chico rigurosamente, preguntándole qué organización lo contrató mientras lo amenaza con un trozo de vidrio roto. El chico parece completamente despistado, así que Souta enumera una serie de organizaciones conocidas preguntándole a cuál pertenece. Luego le dice al chico que ha matado a miembros de todas las organizaciones secretas y que él no será una excepción si sigue intentando hacerle daño a Sakurako. Aterrado de muerte, el chico explica inmediatamente que no está tratando de hacerle daño de ninguna manera, pero Souta todavía no le cree. Acusa al chico de intentar añadir veneno o compuestos explosivos a los zapatos de Sakurako cuando estaba jugando con ellos antes. Pero el chico explica que no hay forma de que los civiles normales puedan conseguir cosas así en el Japón moderno. Aún así, Souta decide llevar su interrogatorio al siguiente nivel.
Le dice al chico que le va a arrancar la piel del cuello y que si se estremece, entonces es un agente que tiene como objetivo a Sakurako. Pero si lo soporta, entonces es un agente con mucho coraje y con intenciones más profundas hacia ella. Al escuchar su condición, el chico, que ya estaba empapado en fluidos corporales, comienza a entrar en pánico aún más. Souta entonces finge un ataque hacia el chico, haciendo que se orine encima y se desmaye. Por su reacción, puede confirmar que el estudiante no es un agente. Poco después, Uleim entra y le agradece a Souta por haberse contenido de atacar realmente al estudiante. Llevan al estudiante a una parada de autobús y lo dejan allí para que recupere la conciencia mientras se van. Ambos se dirigen entonces a reanudar la protección de Sakurako. Mientras tanto, Meiline alcanza a Sakurako y finge que va en su misma dirección, pero no saben que hay un francotirador profesional esperando órdenes para dispararle a Sakurako. Al ver a Meiline acercándose a Sakurako, el francotirador, que no quiere arruinar su misión, decide esperar el disparo perfecto a su objetivo. Meiline, por otro lado, que no se da cuenta de lo que está pasando, charla con Sakurako, preguntándole sobre maquillaje y cosas por el estilo. Se presenta como una extranjera que actualmente estudia en Japón. Cuando se entera de que las escuelas japonesas no permiten el maquillaje, Meiline se enoja y ataca el sistema escolar por ser estricto. Luego menciona cómo los estudiantes en el extranjero pueden vestirse y actuar como quieren e incluso fumar. Sakurako está asombrada por el nivel de libertad que tienen otros estudiantes. Sin que ella lo sepa, está en el borde de la acera, por lo que pierde el equilibrio y casi cae a la carretera donde un vehículo se acerca rápidamente. Afortunadamente, Ultime aparece y la salva de ser atropellada. Como resultado, Ultime queda empapado por el charco que el coche salpicó, pero no le importa mientras Sakurako esté bien. Sorprendida, Sakurako le da las gracias y se disculpa por haberle empapado la camisa. Para su sorpresa, Ultime le guiña un ojo y la llama princesa que casi se arruina la ropa. Sakurako aclara rápidamente que no es una princesa, pero Ultime insiste en que todas las mujeres lo son según el decreto de Dios durante los 7 días de la creación. Le toma la mano e intenta darle un beso, pero Meiline, que lo ha estado observando babear por Sakurako, pierde la paciencia y lo noquea como Chun-Li en Street Fighter. Inmediatamente le dice que besar a alguien en la mano no está permitido en Japón. Ella ataca el origen de Uleim y discuten como perros y gatos. Después de verlos lanzarse palabras, Sakurako los llama a un grupo divertido que discute como hermanos. Los asesinos hablan entre ellos, y Meiline se entera por Uleim de que alguien había intentado atacar a Sakurako. Mientras tanto, en la azotea, el francotirador tiene la mira fija en Sakurako, pero Souta aparece y le vuela los sesos. Souta entonces se pregunta quiénes son y si quieren capturar a Sakurako. Más tarde esa noche, en la habitación de Sakurako, Kane, la doncella de Sakurako, ve a Sakurako suspirar una y otra vez, así que le pregunta a la chica qué le pasa. Sakurako se pone nerviosa de inmediato, pero Kane le recuerda que la llame por su nombre, como le había indicado su padre. Sakurako duda y hace lo que le dicen, y la doncella enfadada finalmente se calma. Kane luego le recuerda a la chica que no debe olvidar su orgullo como hija de la familia Kujo. La familia ha sido una noble que existe desde la era Heian. Después de ser regañada, Sakurako le pregunta a Kanae si alguna vez ha estado enamorada. A Kanae le toma un tiempo entender lo que Sakurako quiso decir, pero cuando lo hace, intenta hablar sobre cómo ser parte de la casa Kujo afecta las relaciones. Sakurako niega inmediatamente ser la que está enamorada, pero para su sorpresa, Kane le dice que no hay ninguna regla familiar que prohíba enamorarse de un plebeyo. Kane le dice que a pesar de ser una doncella de la familia Kujo, es ante todo una mujer, y es una aliada para todas las damas enamoradas. Le toma las manos a Sakurako y hace una promesa de meñique con ella mientras le dice que apoya su decisión. Sakurako se alegra después de conseguir una aliada, pero no oye a Kane hablar sobre cuán razonable es el caballero del que espera que Sakurako esté enamorada. El caballero en cuestión dispara a unos maniquíes en un campo de práctica, y todos dan en el blanco. Meiline revisa los maniquíes y ve que los disparos están desviados hacia la izquierda, así que pregunta por qué se le llama dar en el blanco. Ultime le muestra un diagrama de la anatomía humana y le dice que el corazón humano está en el lado izquierdo. Ella se avergüenza e insulta a Ultime por intentar presumir. Ultime luego elogia a Souta y le dice que podría ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos con su nivel de habilidad. Souta llama a los Juegos Olímpicos una competencia de aficionados en la que no quiere participar porque es un profesional. Luego le pide a Ultime información sobre la organización enemiga. Pero cuando Souta ve su comportamiento mediocre,
le pide una validación del trabajo de Ultime. Ultime entonces le dice que es Malin quien es su especialista en inteligencia. La miran, y tan pronto como se da cuenta de que le han preguntado, Malin les dice que está usando todos sus recursos pero que no ha encontrado ninguna pista. Souta señala que la organización tiene los recursos para conseguir un francotirador. Llama al hombre que había matado antes un soldado entrenado y señala que el rifle de francotirador no es un arma que pueda introducirse casualmente en Japón. Revisa las fotos y anota el nombre del arma, el año en que se fabricó y el país que la produjo. Ulaine señala que si se trata de un Dragunov, sabrían quién está detrás. Meiline saca un hacha y lo llama idiota porque nadie en su sano juicio caminaría por la calle con un hacha ensangrentada. Mientras discuten, todos concluyen que no pueden descubrir a la organización basándose en el origen del arma, y por eso, solo pueden reaccionar a sus movimientos. Souta enciende las imágenes de las cámaras de seguridad mientras les dice a sus asistentes que tienen que seguir protegiendo a Sakurako y esperar el contacto del jefe final. Están de acuerdo con él, pero Ultime se asusta al ver a Sakurako cambiándose de ropa. Se deleita la vista y da gracias a su buena estrella, pero de repente la televisión se apaga. Es entonces cuando ve a Mailene sosteniendo una pistola y lanzándole miradas asesinas. Ultime intenta calmarla, pero ella le dice que está practicando su puntería. Inmediatamente, las balas silban por el aire y Ultime esquiva para salvar su vida. Mientras los dos están en ello, Souta piensa en cómo su padre adoptivo le dio esta misión poco clara. A diferencia de otras misiones, que no requerían mucho poder de procesamiento y tenían objetivos claros, el objetivo de la actual es extremadamente vago. Souta se pregunta si todo lo que tiene que hacer es proteger a Sakurako, pero su mente atribulada piensa que podría haber algo más. Mientras tanto, en otro lugar, un escuadrón militar completa su misión de supresión. Mientras los miembros celebran, un tipo curioso entre ellos va a buscar al jefe final dentro del edificio. Y cuando lo ve, se confunde al ver al anciano mirando al cielo. El soldado entonces le habla a su comandante diciendo que está absorto en sus pensamientos, y el jefe final le dice que se preguntaba si el mismo cielo nocturno que está mirando está conectado con Japón. Esa misma noche, Souta tuvo un sueño sobre su pasado, como fue criado por su padre adoptivo después de ser encontrado casi al borde de la muerte y entrenado duramente hasta convertirse en un profesional. Para cuando Souta se convirtió en adulto, se había ganado el nombre de Crimson, que era el resultado de la sangre que hacía derramar a sus oponentes durante las misiones. En aquel entonces, Souta dominaba el campo de batalla con llamas carmesí, y ahora teme que esas mismas llamas puedan un día reducirlo a cenizas. A la mañana siguiente, se despierta desnudo y decide hacer un poco de ejercicio ligero. Desafortunadamente para Ultime, entra directamente en la habitación sin llamar, y como resultado, una imagen inolvidable se graba en su retina. Mientras intenta olvidar lo que acaba de ver, Ultime dice que necesitará salir en una cita con 6 damas diferentes para limpiarse los ojos. Mientras Souta se viste para la escuela, le pregunta a Ultime si es bueno en ese tipo de misión, y Ultime se jacta de poder completarla en un día. Curioso por saber por qué Ulaine entró en su habitación, Souta le pregunta a Ulaine por qué está allí, y Ulaine se aferra a él antes de decir que estaba preocupado por él debido a la diferencia abismal entre la guerra y Japón. Luego insta a Souta a desayunar con él antes de ir a la escuela. Souta acepta y se dirige a la escuela después de un par de minutos. En el aula, lee una novela en inglés a sus estudiantes, pero las chicas se derriten por él. Meirin ve lo rojo que está el rostro de Sakurako, así que la llama linda. Mientras tanto, uno de los estudiantes varones llamado Hideki se enoja con Souta por hacer que las chicas se enamoren de él. Desearía ser popular porque lo que le importa no es la apariencia, sino lo pura que es una persona. Casualmente, Fuse le lanza miradas asesinas al profesor mientras Sakuraka lo mira con admiración. Más tarde ese día en el baño, Hideki se acerca a Fuse. Y después de ver lo enojado y hostil que está este último, Hideki le dice que está de su lado. Confundido, Fuse le recuerda a Hideki que es un solitario, y Hideki lo acepta, pero luego presume de su riqueza. Fuse afirma que Hideki es rico, y Hideki le dice que si unen fuerzas, puede pagar a los delincuentes que Fuse pueda llamar para que le den una paliza a Souta. Fuse lo piensa e inmediatamente acepta la idea, así que se dan la mano y se alían. Inmediatamente, Fuse contacta a delincuentes de toda la ciudad y les promete pagarles por el trabajo, así que se apresuran a llegar en sus vehículos, emocionados por su misión. Al día siguiente, mientras Sakurako baja del autobús y camina hacia la escuela, los estudiantes adoran su belleza.
Mientras tanto, en un autobús estacionado no lejos de su escuela, Ulpeim y Meiline monitorean a Sakurako con uno de sus drones. Allí, Ulpeim elogia la belleza de Sakurako, e incluso Meiline tuvo que admitir con estilo que Sakurako está por encima de ella. Aunque su uso de la gramática le da una falsa esperanza de que tiene una oportunidad, Ulpeim le rompe la burbuja y casi se pelean. Confundido, Ulpeim pregunta por qué Sakurako actúa con descuido, porque según todos los estándares, se supone que debe estar protegida y no caminar sola a la escuela. Meiline le recuerda sin rodeos que esa es la razón por la que están empleados, pero Ulpeim le recuerda cómo las personas poderosas tienen séquitos. Al darse cuenta de lo que quiere decir, Meiline explica que son las reglas de la Academia Otori las que prohíben a los estudiantes ir a la escuela en vehículos. La escuela no permite el clasismo, y asisten todas las clases de la sociedad. Meiline le dice a Ulpeim que el lema de la escuela es independencia y autosuficiencia, pero Ulpeim lo toma como una instrucción para que los estudiantes ricos aprendan de los plebeyos. Meiline luego continúa explicando que el padre de Sakurako inicialmente quería que su hija asistiera a una escuela solo para niñas hasta la universidad, pero la joven insistió en ir a Otori. Mientras observa a Sakurako, Ulpeim dice que cautiva a todos los hombres a su alrededor con solo caminar. Meiline entonces le dice que es lo mismo para Souta. Observan a Souta caminar hacia la escuela y ven como muchas chicas se derriten por él. Ulpeim mira a las dos figuras populares y dice que podrían haber sido una pareja real si hubieran estado en otra época. Meiline está de acuerdo en parte, pero luego señala que los problemas siempre acechan cuando un príncipe y una princesa se enamoran. Le ordena a Ulpeim que apunte la cámara del dron hacia adelante de Souta, y cuando lo hace, ven a Fuse con un grupo de delincuentes bloqueando el camino de Souta. Fuse saluda burlonamente a Souta, pero Souta responde con indiferencia. El chico se enoja por el comportamiento de su profesor, pero este sigue siendo un obstáculo. Meiline y Ulpeim, que observaban a través del dron, indirectamente llaman a Fuse cavernícola por aparecer con refuerzos después de que Souta lo hubiera derribado previamente. Ulpeim entonces le dice a Meiline que hay un problema, y es que los números no importan ante el legendario Crimson. Como Souta entendió el mensaje, se quita la corbata y le pide a Fuse que lo siga a un lugar tranquilo. Fuse acepta, y van a la orilla del río. Allí, Fuse declara con arrogancia que superan en número a Souta 20-1. Cree que Souta no tiene ninguna oportunidad debido a la diferencia de números, así que le da al profesor la opción de llorar y disculparse. Y de esa manera, podría ser perdonado. Para su sorpresa, Souta les da la misma condición y luego les recuerda que desearía que no pelearan porque es su profesor. Se ríen de él y concluyen que Souta no es bueno en matemáticas. Con dos palabras, Fuse ordena a los delincuentes que peleen con Souta. Inmediatamente se abalanzan sobre él, pero él los doblega y les da una paliza como si fuera un paseo por el parque. Los demás se aterrorizan mientras él derriba perfectamente a sus camaradas. Dicen que Souta no es humano, pero Souta les asegura que sí lo es, solo que fue entrenado en el campo de batalla. Mientras derriba a la mayoría de ellos, los otros entran en pánico y gritan que no se les informó de antemano lo fuerte que era Souta. Fuse se enoja con ellos por no poder derribar a un solo hombre, así que les grita a los motociclistas que atropellen a Souta. Uno de los delincuentes arranca inmediatamente su moto y carga directamente contra el profesor de inglés. Lo que sucedió después sorprende a todos los que miran, ya que no esperaban que Souta pisara la moto y pateara al conductor como una pelota. Levanta la moto y se sienta en ella. Fuse pierde la cabeza y les grita a los demás que ataquen a Souta, pero Souta los sorprende conduciendo directamente hacia él como un toro furioso, para luego detenerse momentáneamente a centímetros de su cara. Fuse suda a mares y cae al suelo, pero aún intenta hacerse el duro. Así que Souta le dice que agradezca a su buena estrella que las motos japonesas tengan sistemas de seguridad bien construidos. El profesor entonces les pregunta si todavía quieren intentarlo o no. Al oír esto, los delincuentes lo piensan un poco antes de tomar la sabia decisión de despedirse de Fuse y salir corriendo. Fuse está sorprendido por su comportamiento, así que les ordena que regresen, pero ellos lo callan y lo llaman cobarde por no pelear. Los otros chicos que se quedan aconsejan a Fuse que se rinda, ya que nunca tuvieron una oportunidad cuando eran unos 20 en comparación con ahora. Frustrado, Fuse aprieta los dientes y luego le grita a Souta, llamándolo peleador. Souta le responde con calma preguntándole qué quiere Fuse y luego lo llama cobarde. Fuse entonces admite que Souta es bueno peleando, pero luego pregunta si tiene agallas. Souta le pregunta qué quiere decir, y Fuse les dice que lo resuelvan con una carrera del gallina.
Se sube a otra moto para desafiar a Souta en el juego, donde la primera persona en frenar mientras conducen hacia la pared. Mei Ling se enfada al ver que Souta acepta un juego tan ridículo, así que le pide a Ulpain que la conecte con él. Inmediatamente, en cuanto se establece la conexión, ella le pregunta si de verdad quiere aceptar el desafío, y Souta lo afirma. Luego le pregunta si es tonto, porque puede resolver el asunto fácilmente moliéndolos a golpes. Luego le pregunta qué hará si, por alguna casualidad, pierde la carrera del gallina. Souta planea averiguarlo cuando cruce ese puente. Con eso, desconecta el audio. Mei Ling le grita a Ulpain diciendo que Souta ha violado las órdenes. Se preocupa por lo que dirá el jefe si se entera. Mei Ling le pide a Ulpain que vuelva a conectar el audio, pero para su sorpresa, él se niega. Le grita y lo golpea por ser tan estúpido, pero Ulpain le dice que Souta nunca perdería. El día que Souta noqueó a Fuse cuando el mocoso intentó atacarlo, Souta llevó al chico de vuelta a la enfermería. Entonces Ulpain le había preguntado a Souta por qué era tan amable con el chico, así que Souta narró cómo un soldado mucho más joven que él se unió a su unidad cuando luchaba en las selvas de Sudamérica. A pesar de que el chico era muy joven, Souta y el jefe final le habían permitido participar en la guerra porque el chico necesitaba alimentar a su familia. En aquel entonces, Souta se había encariñado con el chico e intentó enseñarle japonés. Desafortunadamente, el día después de que le enseñó al chico a decir adiós en japonés, el pequeño soldado murió en combate. Ahora, la razón por la que Souta había decidido ayudar a Fuse era que se parecía mucho al pequeño soldado caído. Mientras Ulpain los observa a punto de correr, ve a Souta sonreír después de que Fuse lo insultara y señala que Souta podría ser más adecuado como profesor que como mercenario. La lluvia comienza a caer en el lugar y mientras aceleran sus motos, preparándose para la carrera. El árbitro anuncia que deben arrancar tan pronto como la lata que él lanza toque el suelo. Mei Ling tiene un mal presentimiento sobre la carrera, pero Ulpain la calma diciendo que Souta es un profesor después de todo. Ella se niega y dice que solo es un mercenario legendario. Aún así, Ulpain apoya a Souta y le dice que Souta podría convertirse en un profesor legendario. Curioso, anticipa el resultado de la carrera. Unos segundos después, el árbitro lanza la lata vacía al aire, y tan pronto como aterriza, los motociclistas arrancan. Souta lo supera y acelera hacia la pared. Fuse también acelera, y eso hace que sus secuaces se preocupen por él. Aún así, Souta no vacila y no reduce su velocidad a pesar de que la pared está más cerca que nunca. Al ver esto, Ma Ling se asusta, sabiendo que si se estrellan contra la pared a ese ritmo, Fuse morirá. Ulpain, por otro lado, elogia a Fuse por ser valiente, pero a Ma Ling le preocupa la carrera de profesor de Souta porque si hace que maten a Fuse, será el fin para él. Ulpain, por otro lado, dice que eso solo puede suceder si Souta abandona al chico, pero está seguro de que Souta no haría tal cosa. A medida que se acercan a la pared, Souta mira a Fuse y ve al chico arriesgarlo todo solo para salvar las apariencias en la escuela. En el último minuto, Fuse aplica los frenos por miedo a convertirse en puré, e inmediatamente, Souta interviene saltando de su moto y salvando al chico. Actúa como un escudo humano mientras cae al suelo y protege a Fuse de ser rozado. Las motos, por otro lado, se estrellan contra la pared. Souta entonces se levanta después de sufrir una herida en la frente y le pregunta a Fuse, preocupado, si está bien. Fuse se despierta y ve que está a salvo, así que evalúa la situación y se da cuenta de que Souta lo había salvado. Souta lo observa y se relaja al ver que Fuse no está herido, así que se aleja. Totalmente confundido, Fuse le pregunta a Souta por qué lo salvó, que debería haberlo dejado en paz. Souta entonces se da cuenta de que la razón por la que Fuse ha estado actuando de esta manera es que siempre está solo. El chico aprieta los dientes por el impacto de las palabras de Souta y le dice que no lo compadezca. Fuse entonces recuerda cómo a sus padres no les importaba, y tuvo que valerse por sí mismo en un mundo tan solitario. Souta se le acerca y le dice que, en el mundo que él conoce, los niños no son abandonados porque también son valiosos activos de combate y mano de obra. Le explica a Fuse que ha vivido en un mundo donde la vida de un niño es tan ligera como una pluma, pero el problema es de Fuse, que no ha buscado conectar con nadie durante todo este tiempo. Con eso, Souta le extiende la mano a Fuse, y el chico se sorprende al ver que alguien se preocupa por él. Souta le dice entonces a Fuse que no está solo, y que si alguna vez siente ganas de desahogarse o cabrearse por algo, que acuda a él. Y si es una pelea, se enfrentará a Fuse tantas veces como quiera. El chico rompe a llorar y luego le da la mano a Souta, aceptando.
En este punto, Meiline admite que está asombrada por la sangre caliente de Souta. Ella está de acuerdo con Ultime en que Souta no está actuando de forma extraña a su carácter. Afuera, mientras Souta y Fuse abandonan la orilla del río, Fuse confirma que Souta acaba de mudarse a su ciudad, así que se ofrece a echarle una mano a Souta si necesita algo. Souta acepta usando una terminología extraña, y el chico se esfuerza por entender lo que dice. Meiline entonces se da cuenta de que su organización tiene que limpiar el desastre que Souta y Fuse han montado. Lo peor de todo es que ella es la encargada. Mientras los chicos vuelven a la escuela, Hideki los mira desde lejos y maldice a Fuse por ser un cobarde. Cambia de opinión y jura que conseguirá que expulsen a Souta de su academia. Unos días después, Hideki abraza e intenta besar el retrato de Sakurako en su habitación. De repente, sus sirvientas entran en su habitación para limpiarla después de habérselo comunicado de antemano. Rápidamente cubre el retrato y se muestra muy avergonzado por casi haber sido descubierto. Entonces les grita por entrar en su habitación sin su permiso y amenaza con hacer que las despidan. Ordena a las ancianas que salgan de su habitación y tan pronto como se van, continúan su limpieza en otro lugar mientras hablan de cómo el señor de la casa se enfadará si no limpian la habitación de Hideki. Otra sirvienta le dice que no se preocupe porque el vejestorio siempre está tan ocupado con el trabajo que rara vez viene a casa. Y cuando llega a casa, siempre va directo a la villa de Izu, donde pule su jarrón favorito. Tal como han dicho, el padre de Hideki está admirando su jarrón, al que llama Kakimon, un tesoro nacional. Mientras tanto, las sirvientas están hartas del comportamiento de Hideki porque hace lo que le da la gana, ya que está malcriado con dinero. Incluso pide comida a domicilio cuando las sirvientas podrían habérsela preparado. Molesto por sus quejas, Hideki las llama gentuza que no debería decirle cómo gastar su paga. Ellas lo miran con aire crítico y juran asegurarse de que sus hijos no acaben como él. Una semana después, Sakurako toca el piano durante la clase de música y toda la clase la aplaude. Ulpein y Meiline confirman que no hay ninguna anomalía con respecto a Sakurako, como de costumbre. Hablan de que no ha pasado nada desde el incidente del francotirador y que todo ha estado en paz desde entonces. Curiosa, Meiline le pregunta a Ulpein qué ha estado haciendo Souta, ya que no lo ha visto desde la mañana. Ulpein le informa de que el director le está echando la bronca a Souta. Malin sale del aula de música tras oír que el director Tasaki ha convocado a Souta. Mientras tanto, en el despacho del director, Tasaki le dice a Souta que hay un caso preocupante en su contra. Souta, como de costumbre, actúa de forma estricta y rígida con el director, como si estuviera hablando con un coronel. Le pregunta al director qué hizo, y Tasaki le muestra fotos de él apaleando a los delincuentes en la orilla del río. Souta simplemente lo llama una foto de la lección extracurricular que tuvieron el otro día, y no ve ningún problema en ello. Tasaki entonces le dice que las fotos fueron distribuidas a la PTA. Sin saber lo que significa, Souta lo compara con la OTAN, pensando que es la versión asiática, pero Tasaki le explica que es la Asociación de Padres y Profesores. Aún sin saber lo que es, Souta se relaja, pero el director le dice que no subestime a la PTA porque actualmente tiene más poder que el propio director. La noticia le cae a Souta como un jarro de agua fría, porque el director, a quien tiene en alta estima como a un coronel, es impotente ante la PTA. El hombre entonces le habla de la presidenta de la PTA, la señora Ushijima, que es la esposa de un miembro de la asamblea prefectural. Mientras Souta relaciona su poder con el de una nación democrática, Tasaki le muestra una misteriosa carta que circula pidiendo el despido de Souta, o de lo contrario filtrarán el video de sus peleas con los estudiantes en la web. Al darse cuenta de que puede poner en peligro su misión, Souta decide investigar el caso. Está seguro de que Fuse no puede chivarse a la PTA, así que cree que hay un tercero que ayudó a Fuse a reunir al grupo en aquel entonces. Souta sospecha de la tercera persona y le asegura al director que llegará al fondo del asunto. Después de la reunión, Souta se encuentra con sus compañeros de equipo y les transmite la información. Para entonces, Sakurako se había ido a casa temprano para sus clases. Poco después, la señora Ushijima distribuye papeles de Souta golpeando a los estudiantes. Tapa sus ojos como si eso fuera suficiente para ayudar a contrarrestar la difamación. Curioso, Ulaine le pregunta a Souta cómo planea resolver el caso después de ver lo relajado que parece Souta. Meiline piensa lo contrario, así que le pregunta por su plan contra la PTA. El militante despistado llama a la PTA la variante académica de la OTAN, pero sus compañeros se dan cuenta de que no sabe lo que es una PTA. Ulfheim le dice que la PTA es un organismo de auditoría que vigila el orden de la escuela.
Al oírle, Souta se relaja y les dice que no hay problema porque él está del lado que corrige el orden. Wolfheim le pide una explicación. Souta le dice que simplemente les estaba dando a los chicos algo de orientación educativa. Maylene no está del todo de acuerdo con él, y le recuerda que hubo muchos heridos. Le dice que esto no es un drama de profesores apasionados, y que ya no están en esa época. Wolfheim le dice entonces que simplemente tiene que crear la era de Souta. Discuten hasta que Wolfheim le pregunta si ha conseguido información sobre quién está detrás de todo el incidente. Maylene sonríe con suficiencia y afirma que ha encontrado al culpable. Les muestra fotos de Hideki Magi, un niño rico tonto que montó todo el numerito y lo grabó para intentar tenderle una trampa a Souta. Wolfheim pregunta por el motivo de Hideki, y Maylene le dice que Hideki está colado por Sakurako, así que debe odiar a Souta, que es popular entre las chicas. Wolfheim ve lo problemática que es la situación porque no puede corregir a Hideki como a los delincuentes habituales, ya que el chico le guardaría rencor si lo intentara. Maylene está de acuerdo con él, pero señala que tienen que resolver el caso. Reflexionan sobre el asunto y, para su sorpresa, Souta, que ha estado leyendo un informe en silencio, cierra el libro y les dice que puede resolver el problema en 1 o 2 días. Le piden con curiosidad los detalles, y él se los cuenta. Esa misma tarde, Hideki se enfrenta a Fuse por no haberse deshecho de Souta a pesar de haberle pagado generosamente. Se enfada con Fuse por menearle la cola al profesor, pero Fuse le dice que Souta no es un mal tipo. Oír a Fuse hablar positivamente del profesor enfurece a Hideki, así que le dice a Fuse que despierte y que no están en una telenovela. Hideki le muestra entonces a Fuse el artículo que había publicado y dice que es solo cuestión de tiempo que despidan a Souta. Fuse mira el artículo y luego le dice a Hideki que es inútil hablar con él. Le da una palmada en el hombro y, mientras se aleja, le dice a Hideki que espera que pueda cambiar algún día. Y cuando llegue ese momento, deberían ir juntos a los recreativos. Hideki golpea el suelo con el pie con rabia después de oír a Fuse echarse atrás y llama cobarde al chico. Llama a Fuse un pobre diablo que solo va detrás de su cartera. A solas, Hideki se da cuenta de que todo el mundo le baila el agua a Souta por su cara bonita, así que planea hacer que el profesor pruebe el infierno. Más tarde esa noche, los 3 agentes conducen por la ciudad disfrazados y tienen a Hideki, que está llorando, atado y amordazado.